Hoy en nuestro programa Cerca la Verità tendremos un espinoso, caliente y quizás escalofriante debate. Esto debido a los muchos intríngulis, lo misterioso y la comezón que da el asunto. Se trata nada menos que del infierno. ¿Existe? Existe, pero ¿está vacío? ¿No será para el hombre de hoy una enseñanza retrógrada medieval? ¿Lo enseña realmente la Biblia? ¿O no será que las frases bíblicas que nos hablan sobre el infierno son parenéticas o performativas? O sea, tendrán el único fin de infundirnos temor para que nos portemos bien. Esto y más veremos. ¡Comenzamos! En el programa de hoy, los panelistas tienen un punto en común. Son cristianos, excepto Tomaso, que es agnóstico. A pesar de ello, los pensamientos no son los mismos. Por eso este día nos acompañan dos grupos de expositores, los que niegan el infierno y tienen ideas no tradicionales, y los que promueven la enseñanza clásica, el infierno como posibilidad de condenación. Sean ustedes bienvenidos a esta barra de opinión y debate teológico. Pero vamos entrando en materia, si gustan ustedes iniciar con alguna objeción. Todos los pecados del mundo son como una gota de hiel comparado al inmenso mar de misericordia de Dios. Tomando esto en cuenta, ¿puede haber infierno? Sí, porque el mismo infierno es en cierto sentido fruto de la misericordia de Dios. ¿Cómo? Sí, porque Dios es amor y por eso respeta al miserable que no quiere vivir con él. Como decía C.S. Lewis, al final solo habrá dos grupos: aquellos que dijeron durante su vida a Dios, hágase tu voluntad, y por lo tanto irán al cielo, y aquel otro grupo de los que dijeron, hágase mi voluntad, y por eso de ellos la palabra de Dios dice, irán lejos del Señor y de su poderosa gloria. Bien, pues esta es la opinión que ustedes tienen gracias a los estudios que a lo largo de su vida han hecho sobre este tema, pero ¿qué es lo que opina la gente, las personas que en su vida ordinaria, por la fe que ellos tienen, la experiencia propia de vida, tienen acerca del infierno? Reporteros de Somos 12 Televisión salieron a las calles de la ciudad y realizaron este sondeo. Vamos a escuchar las respuestas. El infierno me parece lógico, porque si Dios no nos pidió permiso para crearnos, si Él es justo, debe también darnos la oportunidad de rechazarlo. El infierno es la única justicia que yo espero. Unos delincuentes violaron y mataron a mi madre delante de mí. Yo no podía hacer nada para salvarla. Estos delincuentes sobornaron al juez y quedaron en libertad. Pero yo estoy seguro que la injusticia del mundo no tiene la última palabra. Porque Dios es amor. Y como Dios es amor, también es justo. Y como es justo, no le puede decir a estos delincuentes, perdonados, no pasa nada. Porque el amor que destruye la justicia es una caricatura del amor, es una injusticia. Para nosotros los testigos de Jehová no hay un lugar de castigo eterno. Los malos serán cortados, es decir, aniquilados. ¿Podría decir una palabra sobre los testigos de Jehová? Adelante, por favor. En la Biblia está la creencia judía de un lugar subterráneo en lo profundo, donde iban los muertos, llamado Sheol, y ellos confunden el Sheol con lo que nosotros llamamos infierno. Yo estoy de acuerdo en parte con esos testigos de Jehová. Creo que al final solo habrá cielo. No podemos pensar en un cielo nosotros estando en él, sabiendo que hay demás personas sufriendo en el infierno. Por eso los malos al final simplemente serán eliminados, serán vueltos a la nada. Aclaremos de que no pueden ser eliminados, porque entonces Dios sería como un dictador. O cumplimos su voluntad o simplemente
nos elimina. No, con Él tenemos libertad y deja vivir por siempre aquel que lo rechaza. En Dios, la justicia es la forma fundamental del amor. Amor primero para el mismo condenado, en el cual Dios siempre respeta y deja libre. En un segundo momento, ese amor para quienes fueron ofendidos por el condenado, que claman justicia y que son satisfechos al aceptar Dios la autocondenación. Sabemos que Dios ama a todos y es justo también. Por eso creo que los que se salven serán felices por siempre con Dios, sabiendo que es pura misericordia. Pero por otro lado, el condenado quedará siempre apartado, pues quien le ha condenado es la misma misericordia. Yo no creo en revelaciones, pero junto conmigo y otros pensadores como David Hume, Joan Stuart Mill, Bertrand Russell y Anthony Flew, entre otros, han dicho que un Dios capaz de crear y mantener un infierno de castigo eterno parece como el modelo de una crueldad sádica e implacable. En lo que ha dicho son varias las cosas que hay que matizar. Primero, Dios no ha creado el infierno por iniciativa propia, sino que ciertamente ha permitido su realización por la maldad misma de las criaturas, las cuales han rechazado vivir con su Creador. Es la libertad de la criatura la que ha creado el infierno. Segundo, entonces la cuestión es no el por qué un Dios amoroso envía a la gente al infierno, sino más bien es cuestionarnos por qué la gente prefiere el infierno a elegir un Dios amoroso. Y tercero, Dios no está atizando ningún fogón. Es el sufrimiento del condenado en primer lugar que brota de él mismo, desde su interioridad, porque ha negado y destruido su identidad. Es decir, tenemos sed de infinito, anhelamos a Dios y estamos hechos para el amor y la verdad. Pero si alguien vive obstinadamente en contra de ello, es como si a un motor de gasolina lo hacemos trabajar con ácido muriático. Se autodestruye, se incapacita para el amor, y entonces el fuego del amor divino, que a los salvados los acaricia, resulta que a los condenados los martiriza, no por Dios, sino por ellos, que así lo perciben. Dios es luz, pero para quien tiene dañados los ojos, la luz le molesta severamente. Aunque soy cristiano reformado, pienso que mi compañero agnóstico de alguna manera tiene razón. Porque aunque Dios no esté como un verdugo suministrando el castigo, ¿cómo es posible que permita penas eternas a criaturas que, aunque libres, son débiles y muy limitadas? Y es que quien ofende a un ser de esencia infinita, en consecuencia, habría de pagar de manera infinita. Sin embargo, el ser humano de esencia finita ha de pagar por lo menos de manera indefinida, es decir, para siempre. Y es que tal es la malicia del pecado, o sea, tal es su trascendencia, su gravedad, que siempre nos quedamos cortos en reconocerlo. Pero por eso también Dios nos comprende y sabe que somos limitados. Por esa razón, la Biblia nos dice que no todos los pecados son de condenación. Todo pecado ofende a Dios, pero no todos son de condenación. No me gusta la idea que usted ha manejado sobre la pena eterna. Sería como pagarle a Dios, como si Dios cobrara el honor ofendido. Por ejemplo, un genocida no puede pagar ni con su vida todos los crímenes que cometió. Por eso le damos cadena perpetua. Es más o menos lo que usted ha dicho para justificar la pena eterna y el castigo eterno. No niego que tiene algún sentido, pero con Dios creo que debe de ser diferente, ¿no? Bueno, aquí hay dos problemas. Primero, no nos gusta pensar en un sufrimiento eterno o infinito. Y segundo, si se dice que el sufrimiento es infinito por haber ofendido a un ser infinito, entonces podríamos sospechar dónde queda la bondad de Dios, porque quien ofendió es un ser finito y limitado. Pienso que ambas cosas se podrían aclarar un poco
si entendemos la eternidad como un nuevo estado de existencia. Me explico. Al morir uno, nuestra voluntad se vuelve inamovible. Es decir, si esta voluntad estaba aferrada al mal, así se queda por siempre. Ese es su nuevo estado, su nuevo modo de ser, de existir. Un ser aferrado al mal por siempre, por eso su pena, no puede ser sino por siempre. No se necesita, pues, decir que la pena es eterna por haber ofendido a un ser infinito. Y sobre el otro punto, pensar en un tiempo eterno, infinito, de sufrimiento, no nos gusta, nos da alergia. Quizá nos dé menos alergia si pensamos y si entendemos que el condenado tiene un nuevo modo de ser, de existir. No es como nosotros, que nosotros ordinariamente huimos del sufrimiento, pero en el condenado su rebeldía, su odio y su soberbia es mayor que su sufrimiento y no puede ni quiere dejar de ser así. Es rebelde por siempre y será sufriente por siempre. Es como si mirando una piedra alguien dijera: ¿cómo es posible que esta piedra nunca se mueva? Que siempre permanezca en el mismo sitio, si yo soy libre y voy de aquí para allá y de allá para acá. Es que es una piedra, ese es su estado de existencia, es su modo de ser. Quizás sí nos dé menos alergia eso del sufrimiento eterno, si vemos que no es un problema fundamentalmente de tiempo, sino de estado. Por más explicaciones que den sobre esto de la condenación eterna, simplemente no me gusta y no me gusta. Pues a nadie nos gusta. Si el hombre es libre pero limitado y por otra parte Dios quiere la salvación de todos, ¿no podemos sacar de esto una postura intermedia? Me explico. Todo hombre peca, pero también todo hombre en algún momento de su vida puede hacer algo bueno. Entonces, Dios va a rescatar eso bueno y va a salvar a todos. Los buenos más grandes serán como estrellas relucientes y los otros serán como estrellas opacas y los más pequeños serán como piedras con ojos, pero al fin todos salvados. ¿Me explico? Así todos nos salvamos y el infierno no existiría como realidad eterna, porque o sería temporal mientras la persona se purifica, o sería el mismo hecho de que Dios condene y elimine eso malo que cada uno tenga. Parece que usted está confundiendo el infierno con el purgatorio. Lo que yo digo es que todos y cada uno somos oveja y cabrito. Tenemos bien y mal, pero al fin Dios separará la oveja del cabrito, nos quitará lo cabrito, lo malo que tengamos, y así todos seremos ovejas. No. Usted está ahí aludiendo a Mateo 25, pero lo que está diciendo no es pura imaginación esa interpretación y no tiene sentido del texto. Fíjate, aquí lo tengo precisamente. Dice: separará a los unos de los otros y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Sí? Diferenciar. Entonces dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre. Continúo. Luego dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se fijan? ¿Nos fijamos? No, ahí hace una diferenciación entre cabritos y ovejas. No que a cada quien le va a quitar lo cabrito y lo oveja, sino que es diferenciar unos de otros. Tampoco dice que entrarán todos al reino, al contrario, dice que algunos son apartados del Señor y que se van a donde está el diablo y sus ángeles. Y finalmente dice que el fuego es eterno, que no se apaga. Es lo que dice aquí. ¿Me permites? Adelante.
Hace poco leí un libro de un teólogo católico. Ahí decía que las expresiones infernales aparecen en la predicación de Jesús antes de su Pascua, pero después de la resurrección lo que encontramos en la predicación apostólica son solo expresiones de salvación universal. Eso quiere decir que lo definitivo es ese deseo de Dios de salvar a todos, y que las expresiones sobre un castigo eterno dichas antes de la Pascua son parenéticas. Por eso la conclusión del autor era la siguiente: existe la esperanza de que todos los hombres se salven. Eso es lo que dice el teólogo von Balthasar en su tratado sobre el infierno. Aquí tengo ese librito, Tratado sobre el infierno de Hans Urs von Balthasar. Y aunque fue grande la reflexión y la capacidad de este teólogo, de este hombre, en este tema, lo menos que puedo decir es que caminó peligrosamente por la frontera. Es decir, es cierto que trató de fundamentar su hipótesis bíblicamente, pero lo hizo de una forma muy arbitraria y carente de rigor. ¿Por qué? Porque esa selección y esa compilación de textos bíblicos lo hizo de tal manera para justificar una idea ya preconcebida. Y esto lo afirmo porque hay muchos textos pospascuales, que aseveran la existencia del infierno, tales como están en San Pablo, San Pedro, el apóstol Santiago, en el Apocalipsis, que hablan sobre esto después de la resurrección. Yo me considero católico y creo que hay infierno, pero solamente para Satanás y sus ángeles. De personas está vacío. Son muchos los buenos teólogos los que resbalan en este punto, porque mientras Dante Alighieri puso en la entrada del infierno la leyenda: los que entráis aquí, abandonad toda esperanza, hoy muchos la han cambiado por prohibido entrar. Es que es dogma la existencia del infierno, pero no lo es que haya condenados. A la iglesia no le toca condenar. Sí, pero si usted se considera católico y es buen católico, no solo debe ceñirse al dogma y al dogma solemnemente declarado, debe también tomar en cuenta al magisterio ordinario. Por ejemplo, el trabajo que se realizó en el Vaticano II. Uno de los padres, queriendo salir al paso de quienes sostenían que en el infierno no hay réprobos, es decir, que nadie se condena, la respuesta de la comisión fue que tal hipótesis quedaba negada por las palabras del Evangelio, con las que el mismo Jesús habla de condenados en forma gramaticalmente futura. Es decir, si Jesús dice que irán al fuego eterno, ¿quiénes somos nosotros para decir que no irán? Como dice Snackenburg, debemos aceptar las palabras de Jesús con toda su dureza y rigurosidad. Toda debilitación, aún la mejor intencionada, es un atentado contra el mensaje moral de Jesús. Dios nos ama y quiere ganarnos a todos. Dios quiere salvarnos a todos. ¿Acaso no será como un juego de ajedrez? Dios, que siendo el maestro y el campeón, juega con todos nosotros que somos unos novatos. Y el novato, por más que se esfuerce por hacer jugadas y las haga libremente, siempre termina ganando el maestro. Es precisamente lo que va a pasar con todos nosotros. Al final, Dios ganará. Jaque. Ojalá, buen intento, me gusta. Pero en el ser humano, la libertad unida a la soberbia puede ser una combinación fatal. Por eso, por más que Dios nos llame, uno puede hacerse sordo a su voz y simplemente no escuchar, y así morir resistiendo hasta el final. Y como decía Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, el número 45, puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira, que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio
y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Esta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. En eso último, cuando Benedicto dice que en semejantes individuos no habría nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable, ¿a qué se refiere con destrucción? ¿A meter a los condenados en un cuarto con llamas o instrumentos de tortura? El Papa ahí no lo explica, pero ya dijimos que el sufrimiento no es un castigo impuesto por Dios desde el exterior. En la Biblia Jesús nos habla del infierno con imágenes que simbolizan tres cosas: tormento, destrucción y privación. De tormento, cuando se habla de fuego y sufrimiento. De destrucción, cuando habla, por ejemplo, en Mateo 10:28, de matar el alma. Y de privación o exclusión, con aquello de echarlo a las tinieblas de afuera. ¿Qué es lo que en el fondo esas tres tipos de imágenes simbolizan? Por la misma experiencia, sabemos que la destrucción de una cosa da el surgimiento de otra. Queme usted un leño y obtendrá cenizas, gases y calor. Haber sido un leño significa ahora ser esas tres cosas. Algo así debe pasar con el condenado. Se convierte en un exhombre, solo quedan restos, mientras que entrar al cielo es volverse más humano. Entrar al infierno es ser desterrado de la humanidad. Ser un hombre completo significa tener pasiones sometidas a la voluntad y la voluntad ofrecida a Dios. Ser condenado sería todo lo contrario, una voluntad completamente centrada en el yo y las pasiones completamente sin control de la voluntad. Es por supuesto imposible imaginarnos lo que sería la conciencia de tal criatura, que más que un pecador sería un cúmulo disoluto de pecados mutuamente antagónicos. ¡Wow! Eso sí que da más miedo a que me hacen en una parrilla y que el diablo me tome con el tenedor. Y es que en este asunto del infierno la realidad supera la ficción. Pues yo sigo con mis juegos. Yo creo que al final nos jugaremos la vida eterna en una sola carta. Porque por un lado vemos la vida donde caminamos en la fe sin ver a Dios. Y por el otro vemos nuestra libertad coartada por 1000 circunstancias. Yo creo pues que en el momento de morir Dios nos dará la última y definitiva oportunidad. Y de algún modo ese nos mostrará. Y cuando lo veamos podemos tomar una decisión. Y al final, ¿quién podrá resistirse a esto? Esa hipótesis de la opción final no puede presentarse como si fuera independiente de la vida precedente, porque esta vida debe ser siempre valorada, no es un juego. Esta vida prepara y condiciona esa eventual decisión final. Como dijo el Papa Ratzinger, la opción se va fraguando en el transcurso de toda la vida. Los mismos filósofos existencialistas percibieron esa gran verdad cuando dijeron que la existencia va siendo la esencia del hombre. Lo bueno es que Dios perdona y espera, el tiempo no. Pues vamos terminando, si les parece, con una ronda expresando una frase breve, por favor. Al final ya no importa nada, sino solo una cosa: ¿vas al cielo o no? Sea lo que sea, estamos ante algo serio, porque lo que resulta después de la muerte será para siempre, para siempre, para siempre. Y como dijo un humilde predicador, hermanos, si no nos salvamos, ¿de qué sirven los tacos que nos tragamos? Tomaso. Si Dios existe, yo espero algún día poder verlo. Cher Calaverita, no te cierres a la llamada de Dios y ya lo verás. Una frase de Santo Tomás:
Que Dios sea bueno nos da esperanza, lo cual evita la desesperación. Que Dios sea justo nos infunde temor, lo cual evita la presunción. Infierno es el fracaso definitivo. Infierno es la exclusión de toda comunidad, porque cada quien está solo y rechaza al otro. Es la antiiglesia. Infierno es la muerte de toda esperanza. Pues, nos dice el catecismo en el número 1033, morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Con esto concluyo. El tema sin duda ha sido espinoso, pero debemos reconocer de que hacer teología es hermoso, es reflexionar acerca de nuestra fe. Fe y razón se complementan y se necesitan. Decía San Agustín, creo para entender y entiendo para creer. En Somos 12 Televisión, la nueva era de la televisión católica, agradecemos la participación de nuestros panelistas, de ustedes que nos ven a través de este canal y a quienes hacen posible esta emisión. Gracias por el favor de su atención. Adiós vamos, cerca la velita, hasta la próxima.